Jorge Luis Borges, una introducción. Muy pocos especialistas en literatura latinoamericana estarían dispuestos a negar que la obra y vida del argentino Jorge Luis Borges es una de las más singulares y notables, no solo para las letras en español, sino también para la cultura universal en general. Casi la totalidad del mundo lector y académico internacional ha encontrado interés en este cuentista, poeta, ensayista y agudo polemista nacido en Buenos Aires el año 1889. Sus primeras publicaciones datan de finales de la segunda década del siglo XX, es decir, la década de 1910, ¿cierto? Y son poemas que mostraban filiación con el ultraísmo. ¿Qué es lo que era el ultraísmo? El ultraísmo era una corriente de vanguardia desarrollada en España y América Latina, muy influida por el futurismo italiano y el creacionismo de nuestro Vicente Huidobro, poeta chileno, primer vanguardista de nuestro país. En este sentido, Borges es también una figura relevante en el proceso de renovación de la literatura latinoamericana tras la decadencia de la influencia del modernismo. Modernismo, ¿cierto? El movimiento anterior, iniciado por Rubén Darío, por ahí por 1889, cuando Borges estaba naciendo, y que fue la corriente que influyó mayormente las letras hispanoamericanas durante esa época. En ese sentido, la vanguardia, como decimos aquí, viene a quebrar con las nociones modernistas. El año 1923, Borges publica su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, donde aún está presente la influencia del ultraísmo. Sin embargo, con los años la irá abandonando para dejarse influenciar por los poetas modernos ingleses, la literatura clásica y el folclore argentino. En ese sentido, se puede decir que es la obra de Borges, inmensamente erudita. Erudita quiere decir que tiene mucho conocimiento detrás. Borges era un gran lector. En la obra de Borges convive un espíritu nacionalista con el acervo cultural universal, pues al mismo tiempo que se interesó en la totalidad de la historia de Occidente, tuvo contactos lectores con las culturas islámicas y asiáticas. Sin embargo, el aspecto de su obra más reconocido son sus cuentos, que en la mayoría de los casos pertenecen al género fantástico, repletos de referencias a libros de la historia universal, reales e inventados, conviven en su narrativa la presencia de la magia, lo religioso, lo metafísico y lo inexplicable con el más analítico racionalismo. Borges tiene una escritura sumamente racional, clara, precisa, en la que hace verosímil todo el elemento fantástico. Esa es una de sus principales características. En ese sentido, dos de sus obras de inevitable mención son Ficciones de 1944 y El Aleph de 1949, enteramente recomendables para los lectores y las lectoras inquietos. Para dar una muestra de lo que podemos encontrar en su obra, vamos a leer este fragmento de un cuento del libro Ficciones titulado El Inmortal. Ser inmortal es baladí, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que sólo creen en él, ya que destinan todos los demás, en número infinito, a premiarlo o castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán. En esa rueda, que no tiene ni principio ni fin, cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la República de Hombres Inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi con desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todos los hombres todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos de azar,
las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez, y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas o por una sentencia de Heráclito. El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, o hubiera resultado ya en los pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea, postulada un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Como observamos, aparecen referencias a asuntos religiosos, asuntos metafísicos, referencias literarias, el Cid, las églogas o los poemas de Heráclito, filósofo griego presocrático, inmersos en una reflexión general sobre la condición del hombre inmortal.